Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Roxana Webb. Vamos a comenzar con los titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Jornada tensa se vivió en el centro penal La Esperanza. 3 custodios resultaron lesionados. Tenemos los resultados de un segundo encuentro entre gobierno y dirigentes de la ANEP por el tema seguridad. Esta noche le hablaremos del millonario costo en atención médica y hospitalizaciones por accidentes de motociclistas. 2 pandilleros murieron en su intento por escapar de las autoridades tras un enfrentamiento. Mientras directivos del Ingenio La Magdalena hablan del retiro de un 100% de la melaza derramada, ambientalistas interpusieron una demanda. A solo días de haber asumido, gobierno interino de Brasil anuncia las primeras medidas para reactivar la economía. Bienvenidos nuevamente, estas son las noticias. Esta mañana en el Centro Penal de Mariona se activaron las alertas. 3 custodios fueron lesionados con arma blanca por reclusos. Veamos. Las primeras informaciones indicaban que reos y reclusos estaban heridos. Tenemos 2 personas lesionadas que han sido trasladadas por el sistema de emergencias médicas, ¿verdad? Nosotros nos mantenemos siempre a la expectativa del demás apoyo que puedan necesitar internamente si en dado caso hay más lesionados. En las afueras del penal, los familiares de los internos, la mayoría mujeres, angustiadas esperaban en las afueras que alguien les confirmara qué había ocurrido. Solo escuchamos 2 disparos y solamente nos sacaron de la visita. Hay mucha incertidumbre de qué es lo que está sucediendo. Sí, porque yo necesito saber qué le ha pasado a la persona que vengo a ver, porque para así irme tranquila. Yo ingresé a visita a las 8 de la mañana, cuando a las 10 se nos ha sacado sin decirnos por qué y solo cuando nosotros volteamos a ver habían tirado a los reos y los estaban golpeando los custodios, no sabemos por qué. Conforme transcurrían los minutos, la información era más certera. Custodios lesionados con armas blancas. Como resultado, 3 personas lesionadas. Se manejan que los 3 son custodios, han sido trasladados por distintas unidades de emergencia, entre ellas el sistema de emergencia médicas y la institución hermana de comando de salvamento. Luis, ¿qué tipo de lesiones presentaban los custodios? Sí, el diagnóstico es reservado, ya que ellos fueron los que lo atendieron. Estaban realizando alguna transacción con droga en el interior del recinto. Los agentes intervinieron y un grupo de privados de libertad los agredió. En ese momento, ¿verdad?, nuestra fuerza, tanto interna de personal penitenciario, como el control que tenemos en garitones de Fuerza Armada intervino. Aunque el director confirmaba que la situación estaba controlada, en los alrededores se reflejaba otra situación. Ambulancias y patrullas ingresaban al penal. Según lo confirmaron las autoridades a través de las redes sociales, el recinto permanecerá en estado de emergencia hasta nuevo aviso. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Estado de emergencia hasta nuevo aviso. Y un vigilante de aproximadamente 60 años fue asesinado en un parque privado frente al edificio 10 del Mercado Central de San Salvador. Las autoridades aún investigan el móvil del crimen, por el cual no se reportaron capturas. Hoy se registró un nuevo enfrentamiento entre pandilleros y policías. El saldo fue 2 muertos y un lesionado. El enfrentamiento inició en esta calle del cantón Tierra Prometida del municipio de Tapalhuaca, en La Paz, y finalizó sobre este río. Los cuerpos de 2 pandilleros quedaron en el lugar y fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos para recuperar los cadáveres. Se hace la intervención y fueron recibidos a balazos por estos pandilleros de la 18 revolucionarios. En ese intercambio de disparos se logra lesionar a 3 sujetos. Uno de ellos fue trasladado con lesiones en diferentes partes del cuerpo al hospital, y otros 2 que hemos logrado encontrar al fondo de un río que está a una altura de unos 50 metros de profundidad, en donde creemos de que por la esperanza de huir de la policía
deciden tirarse. El hecho se registró cuando los involucrados en el enfrentamiento participaban en el velorio del hijo de un pandillero de la zona. Los familiares y conocidos de las víctimas niegan que pertenezcan a una estructura criminal. Ningún momento ha sido de enfrentamiento, ningún momento. Estaban jugando naipe, como la vela iba, jugando naipe, y cuando vieron el patrulla, no, empecé solo disparándole ya de un solo. El procedimiento también dejó la captura de un pandillero conocido como el Duende. Además, la policía también incautó varias armas de fuego. 3 escopetas, una de ellas es una escopeta industrial calibre 12 y tenemos 2 artesanales. Las autoridades atribuyen numerosos ilícitos a la pandilla que opera en el municipio de Tapalhuaca. Por ahora, el pandillero detenido está identificado como uno de los palabreros de la estructura criminal. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un reporte de Raquel Herrera. Y después de casi 2 meses de implementarse las medidas extraordinarias, las autoridades de seguridad presentaron un informe de resultados a los diputados. Las medidas extraordinarias están dando resultados positivos. Al menos esas fueron las afirmaciones de las autoridades durante la presentación del informe a los diputados. Desde el 1 de abril, 7 penales se declararon en emergencia, lo que permitió mayor seguridad en las cárceles, reducción de visita y el traslado de reos. En este último punto se han realizado 449 traslados de cabecillas de pandillas para incomunicarlos con las estructuras que permanecen en el exterior. Se ha comprobado que ha habido órdenes, coordinaciones que se han efectuado desde diferentes centros penales. Ese ha sido el principal logro obtenido hasta hoy con la aplicación de estas medidas. Como resultado se tiene la caída de los homicidios. Antes de las medidas se registraban 23 por día y en la actualidad 10 hechos violentos. Dentro de las alternativas, también se sacó a las calles la Fuerza Especial de Reacción Inmediata, conformada por policías y Fuerza Armada. El director de la PNC informó de sus resultados. 101 detenciones, 23 armas decomisadas, han participado en 8 intercambios de disparos, en los cuales han habido 12 fallecidos, 10 detenidos. A futuro se planifica la construcción de 3 centros de internamientos temporales para 10.000 reos de baja condena, además de la clasificación de los internos de acuerdo a su peligrosidad. Nosotros estamos convencidos de que si continuamos con las medidas tanto de aseguramiento de los centros penales, pero también de rehabilitación y de reinserción, vamos a obtener unos resultados como nunca se hayan podido haber obtenido. También se destacó la aprobación de reformas a la Ley contra Actos de Terrorismo, al Código Penal y a la Ley del Menor Infractor, lo que ha facilitado el accionar de las autoridades. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Y el secretario de Comunicaciones de la Presidencia responsabiliza al partido Arena de no poner en marcha las medidas extraordinarias en seguridad debido a la negativa de dar sus votos para aprobar 152 millones en la Asamblea Legislativa. El funcionario habló de la posibilidad de nuevas fuentes de financiamiento. Si no hay recursos por la vía que lo hemos solicitado a la Asamblea Legislativa, pues el presidente va a buscar de dónde surgen esos recursos, pero que se va a garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. La familia debe de estar tranquila, debe de estar segura. Es cierto, el presidente le ha dado instrucciones al ministro de Hacienda para que busquen nuevas fuentes de financiamiento. Eso incluye el combate a la evasión y a la elusión fiscal, que no significa nuevos impuestos, sino significa que quienes no están pagando lo que deben pagar, lo hagan. Pero también implica valorar, estudiar la posibilidad de encontrar otras fuentes de financiamiento. Y parece que por fin podría haber acuerdo entre los diputados en la aprobación de los fondos millonarios que servirán para financiar las medidas en seguridad. El distanciamiento entre Arena y FMLN por la aprobación de 152 millones de dólares para la seguridad podría llegar a su final en la plenaria de esta semana. La luz al final del túnel estaría en la justificación que puedan dar las autoridades del Gabinete de Seguridad cuando se reúnan este miércoles con los diputados de la fracción arenera. Siempre y cuando acepten que la cuenta de ese dinero va a estar aparte como un presupuesto extraordinario y va a ser ocupado
únicamente para seguridad, estamos listos para votar el juego. Esta sería la quinta semana consecutiva que el gobierno solicita la aprobación de estos recursos. Incluso se ha llegado a apuntar a la oposición política de cualquier fracaso en las medidas excepcionales por falta de financiamiento. Si hubiera un nuevo repunte de criminalidad, esa es responsabilidad de Arena por no proveer en tiempo los recursos necesarios. Nosotros hemos sido prudentes en señalar que si bien la criminalidad ha disminuido, siempre pues debemos de consolidar esa ruta de disminución. Se llegó al extremo de hablar de nuevos impuestos como medida alternativa de financiamiento ante la falta de votos en la Asamblea, además del combate a la evasión y quitarle grasa al Estado, es decir, reducir gastos innecesarios. Pero la lectura de Arena es que este tipo de afirmaciones se trata de chantajes. Me parece un chantaje de mala monta, porque realmente a quien castigaría es al pueblo salvadoreño, quien ya le dio un 5% en el tema de las telefonías y no ha visto una mejoría sustancial en el tema de seguridad. Arena también está solicitando que de lo presupuestado a centros penales se le reduzca $5 millones para destinarlos a la Fiscalía General de la República. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Correcto, es correcto. Y el ministro de Hacienda y el Banco Centroamericano de Integración Económica firmaron un convenio para hacer efectivo un préstamo de $100 millones. Estos fondos serían utilizados para potenciar capacidades a la Policía Nacional Civil en materia de logística e infraestructura. Según Carlos Cáceres, este préstamo se aprobó con mayoría simple en la Asamblea Legislativa, pero falta el proceso de ratificación, añadiendo que no existe razón para que algún diputado se niegue a dar su voto. Y hoy por segunda vez se reunió el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada con el Gabinete de Seguridad Pública. Nuestro compañero Ingmar Batres nos informa. Ingmar, adelante. Muy buenas noches, Roxana, amigos televidentes. Así es, la ANEP se volvió a reunir con el gobierno precisamente para hablar un tema muy importante, la seguridad, y es que la empresa privada se comprometió a apoyar las medidas que combatan este flagelo. Pero para más detalles, veamos la nota a continuación. En un nuevo acercamiento entre el Ejecutivo y la empresa privada, se discutió un tema que compete a todos los sectores, la seguridad. La ANEP, esta vez, no criticó, más bien se comprometió a impulsar estrategias de combate a la criminalidad. Volverles a entregar el documento que preparó el consultor Giuliani para que sean tomadas en cuenta. Hemos quedado de continuar trabajando de manera conjunta, reuniéndonos, de hacer algunas consultas nosotros a nuestro sector con respecto a si se han reducido las extorsiones y otros crímenes, a pasar información de los lugares en donde se vean más afectados por la delincuencia. El vicepresidente Óscar Ortiz destacó logros alcanzados a casi 2 meses de la implementación de medidas excepcionales en las calles y cárceles y anunció que estas reuniones de ahora en adelante serán frecuentes. De lo que se trata es que estas medidas cumplan con el propósito de llevarles seguridad, tranquilidad y esperanza a la familia salvadoreña. Y esa es la visión compartida que tenemos sector público y sector privado. Hemos creído conveniente que cada 30 días podamos estar acá al máximo nivel compartiendo con el sector privado de cómo se están ejecutando y cuáles son los resultados de esas medidas cada 30 días. Todo va bien hasta que se menciona la palabra impuesto. La ANEP no ve con buenos ojos esa propuesta. Nosotros siempre nos hemos opuesto a que continúen gravando más a la población, porque los impuestos no solo los pagan los empresarios, los pagamos todos los salvadoreños a través del IVA, y cada vez que se aumentan los impuestos se le resta recursos a la población que pudiera utilizar para otros propósitos. Ya se aprobó un impuesto de seguridad sobre la telefonía, ya se aprobó un impuesto del 5% sobre las ganancias de las empresas, y nos gustaría ver en qué se está utilizando esos recursos. Si bien es cierto, la empresa privada y el gobierno siempre han tenido sus diferencias, estas reuniones no solo servirán para abordar temas de país, sino para que la gremial y las autoridades limen asperezas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. Y precisamente estas reuniones entre la gremial y el gobierno pues las estaremos viendo más frecuentes, tal y como lo dijo Óscar Ortiz, para hablar de temas de seguridad y por supuesto inversión y la falta de empleo. La información que tengo, Roxana, sí. Amigos televidentes. Muchas gracias, Ingmar, por tu reporte. Es la segunda reunión desde que
Cardenal asumió ya como presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada y por supuesto que vamos a estar pendientes de los otros encuentros con el Gabinete de Seguridad. Gracias, Sigmar. Buenas noches. Buenas noches. El más buscado de este martes es Melvin Edín Flores Ramírez, alias Payaso, acusado de organizaciones terroristas. Si usted posee información, comuníquese con las autoridades. Vamos con nuestra sección Hechos en Redes. Vamos a ver cómo se han movido las publicaciones de algunas de las noticias más destacadas en nuestra página de Facebook de Noticiero Hechos. La primera publicación es este joven de 18 años, uno de los acusados de la masacre en San Juan Opico. Esta tiene 2.926 me gusta, 274 comentarios, ha sido compartida 80 veces y además tiene un alcance de 178.708 personas que han visto esta publicación. La segunda, para mostrarles en nuestra sección Hechos en Redes, siempre relacionado con ese tema, los imputados, los que han sido detenidos de la masacre de Opico y su ingreso a los tribunales. Esta tiene 3.547 me gusta, 223 comentarios, ha sido compartida 67 veces y además tiene un alcance de 146.031 personas que han visto esta publicación. Y la tercera, para mostrarles a ustedes ya ahí en pantalla, es este sujeto que la Policía Nacional Civil capturó, un mexicano que se hacía pasar por discapacitado para transportar cocaína en su silla de ruedas. Esta publicación tiene 1.310 likes, 42 comentarios, ha sido compartida 40 veces y además ha sido vista por 101.589 personas que vieron esta publicación. Recuerde, para estar muy bien informado, para estar actualizado con las noticias más importantes, lo invitamos a que nos siga como Noticiero Hechos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Gracias por continuar con Noticiero Hechos. Ayer le presentamos las alarmantes estadísticas de accidentes de motociclistas, historias que tienen una realidad desconocida por muchos. Hoy le hablaremos del costo económico de las atenciones médicas requeridas. Nuestro compañero Julio Guevara nos presenta el siguiente informe. Nuestros presupuestos se nos van en cuestiones de curar. Porque esto es caro, la curación es cara. La mayoría de motociclistas son personas aseguradas según el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Razón suficiente para mostrar alarma ante el incremento de accidentes en ese sector. Percances viales que han puesto a prueba al IS. Hemos tenido que tomar medidas extremas ya para cambiar las modalidades de los turnos para tener mayor cantidad, mayor presencia de ortopedas asignados para poder atender esta cantidad de pacientes. Tras cada accidente hay una realidad que muchos desconocen: los costos de atención médica. Solo en 2015 el Seguro Social contabilizó gastos en motociclistas lesionados equivalentes a más de $5 millones. Cifra que al cierre del presente año podría duplicarse, advierte preocupado el médico Eli Rosales. El 70% son pacientes con algún tipo de fractura de miembros superiores y miembros inferiores. O sea que la cantidad de cirugía de ortopedia o la cantidad de pacientes que tenemos que atender en esta especialidad va a un incremento exponencial. Traumas y fracturas, el estado de salud común en los motociclistas que logran salvarse, cuadro médico que significa hospitalización, atenciones que por día rondan hasta los $400. Pero si de incremento de gastos por estos accidentes hablamos, no solo el IS pone el grito en el cielo, el presupuesto de instituciones de socorro también se ha visto afectado. Es un promedio de $50 de gasto, poniendo gasolina, tiempo, y eso es en una forma bastante moderada, no porque nos dicen de que eso podría costar hasta $200 un traslado.
Indudablemente algo se debe hacer para evitar que las estadísticas continúen incrementando, sostienen las autoridades de tránsito terrestre, teniendo en cuenta que en El Salvador existen, según el registro público de vehículos, 184.760 motocicletas. No se descarta solicitar reformas de ley, entre ellas, prohibir que más de una persona viaje en motocicleta. Nosotros la vemos positiva porque eso daría lugar pues, a menos fallecidos y menos lesionados. Ser motociclista es un tema de conciencia y sobre todo de responsabilidad. No basta portar un casco, guantes u otros implementos. La vida siempre correrá peligro si se maneja violando las leyes. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Preste atención a las siguientes cifras. Este año se reportan 738 accidentes de motociclistas, es decir, 6 percances diarios. Es alarmante, durante los cuales han fallecido 84 conductores. Bueno, y hablando en temas relacionados, para evitar congestionamientos, se estaría evaluando restricciones en la circulación de algunas placas de vehículos, según dijo el ministro de Obras Públicas en nuestro programa Buenos Días de Radio Sonora. La medida se estaría estudiando, aunque se tome en cuenta no afectar a los conductores. Vamos a cambiar de tema. Representantes del Ingenio La Magdalena hablaron de los avances en las labores de limpieza tras el derrame de melaza. El 5 de mayo, una sustancia espesa, dulce y de color oscuro cubrió parte del río La Magdalena en Chalchuapa, Santa Ana. Tras el derrame de 9.000 galones de melaza provenientes del Ingenio La Magdalena, autoridades medioambientales decretaron 3 meses de emergencia por el peligro que representaba para los habitantes del lugar. De inmediato se les ordenó a los representantes adoptar medidas para mitigar el daño ocasionado. Nosotros tenemos personal todos los días en las riberas del río, en el cauce del río, haciendo limpieza. Hemos mandado brigadas, tal como dice aquí el joven, hasta La Echadura, Garita Palmera, San Lorenzo. Entonces, han andado haciendo limpieza en todo lo que es el cauce del río. Las extensas jornadas laborales para remover la melaza comenzaron a dar resultados notorios. Según el gerente del ingenio, Enzo Granielo, el contaminante ha sido extraído casi en un 100% en menos de un mes. El paso a realizar es una evaluación ambiental, así como ejecutar las medidas compensatorias y restaurar los daños que se pudieron haber causado. Según estudios, se determinó que la melaza se filtró en la tierra y que a través de las raíces de un árbol llegó hacia el río La Magdalena. La reacción que se dio en la pila que contenía la melaza. Para que esta reacción se diera, tenía, como toda reacción química, que existir 4 factores, que era pH, temperatura, concentración y tiempo. Fue una reacción impredecible. Además, se determinó que la cantidad de sustancia no sobrepasaba los 10.000 galones, como se dijo inicialmente. Ese día solo tenía 939.000 galones. De ese total se desbordó 250.000 galones. Como hemos aclarado públicamente, de esos 250.000 galones, solo el 3.5%, es decir, 9.000 galones de melaza alcanzaron a llegar al río. Por ahora, los empleados del Ingenio La Magdalena se mantienen trabajando en un plan para reforzar las medidas de seguridad, para evitar que ocurra otro episodio similar y para que habitantes vuelvan a su vida cotidiana. Entonces que no dejamos de lavar, siempre íbamos. ¿Y ahora ustedes continúan con sus labores diarias? Sí, ya días que empezamos así, como estar limpios siempre. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y la Unidad Ecológica Salvadoreña presentó una demanda contra el Ingenio La Magdalena por el derrame de melaza ocurrido hace unas semanas. Aseguran que el daño ambiental ha sido significativo en la zona.
por el daño ambiental que ha ocasionado el ingenio de la Magdalena en toda la biodiversidad, en toda la cuenca del río de la Magdalena, San Lorenzo, la zona sur de Aguachapán, el río Paz y el brazo del río Aguacate, la microcuenca del río Aguacate. En ese sentido traemos esta denuncia para que el Tribunal Ambiental actúe y pueda reconocer los daños y prejuicios que han afectado a las comunidades, los medios de vida de la gente y toda la biodiversidad. Queremos decirle al ingenio de que también reconozca lo que es los recursos que se han gastado de la mitigación que hizo como comunidad y como Iztatén, que los reconozca lo que son económicamente los daños. Nuevamente, habitantes se manifestaron en contra de la construcción de una oficina distrital en el Parque Araucarias en Santa Tecla. Esta vez, autoridades de medio ambiente intervinieron. Los habitantes de 17 colonias en los alrededores del Parque Araucarias de Santa Tecla no bajan la guardia. Se oponen rotundamente a la tala de árboles para construir un distrito de la municipalidad. Incluso hicieron un llamado al Ministerio de Medio Ambiente para que inspeccionara el lugar y la propia titular Lina Paul visitó la zona. Por su alto valor paisajístico y por el microclima que genera en las zonas, y esto es muy valioso ahora por las altas temperaturas que realmente estamos teniendo y que las vamos a tener incrementadas. Entonces nosotros les hemos pedido que paren esas obras, todavía no han hecho nada, están en la fase de limpieza afortunadamente, que paren esas obras y que tienen que presentar la documentación para que nosotros verifiquemos si es que damos o no damos ese permiso. Representantes de la comuna tecleña explicaron desde que iniciaron las protestas que no se debe malinterpretar la situación, ya que la intención es brindar un mejor servicio a los habitantes con la construcción de la sede. Sin embargo, la población pide que no se toque ese lugar abundante en vegetación. Y son todos esos árboles que están ahí, que ven, estos los sembró Obras Públicas, pero todos los árboles más grandes que están, que ya son cosecheros, marañones japoneses, esos los traje de la alcaldía de San Salvador. Yo en lo personal y otros compañeros que ya murieron, los sembramos, que hasta los sacaron a pedradas y con el corvo, a garrotazos de esa casa, porque esa casa ni siquiera el Hotel Camp podían ingresar. Para talar árboles, según Lina Paul, no es necesario el permiso del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, por tratarse de una construcción, deben cumplirse ciertos parámetros. Por ello, estará vigilante de la obra en el lugar. De entrada, rechazó rotundamente que los árboles araucarias serán removidos del sector. Con imágenes de Verábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. 8 de la noche con 30 minutos. Tenemos en pantalla a la representante de la alcaldía, es la jefa del proyecto, la arquitecta Patricia Moreno, para hablarnos de este tema. Pero antes de saludarla a ella, vamos a enlazarnos también con Antonio Valladares. Él se encuentra dándole cobertura a las acciones que continúan realizando los habitantes en esa zona de Santa Tecla. Adelante, Antonio. A los vecinos y vecinas. Así es, muy buenas noches. Nosotros nos encontramos en la calle San Salvador, esto perteneciente a Santa Tecla, donde habitantes de 9 diferentes colonias se han hecho presentes para realizar una protesta pacífica con una marcha, esto en contra de la construcción que se está realizando del edificio del Distrito 1 de la comuna de Santa Tecla, y así como el edificio para agentes del CAM que se tiene planeado se va a realizar en el lugar que le mencionábamos. Aseguran que la tala de árboles es la principal preocupación de ellos, ya que las autoridades de la alcaldía no hicieron una evaluación respectiva, y por lo cual también han hecho llegar su inconformidad al Ministerio de Medio Ambiente, quien se hizo presente ahora por la mañana para poder demostrar cuál es su punto de vista acerca de esta construcción que estaría realizando la comuna tecleña. Nosotros le vamos a estar ampliando esta información a detalle en las siguientes emisiones, y es hasta acá donde llega nuestro reporte por el momento. Gracias, Antonio. Y bueno, como les adelantábamos, también está vía microonda con nosotras la jefa del proyecto, el arquitecto Patricia Moreno, para charlar un poco, para que conozcamos también la postura de la alcaldía cuando son las 8 de la noche con 31 minutos. Arquitecto, y escuchábamos, la gente está preocupada por la tala de árboles. ¿Cuál es la posición de la alcaldía al respecto? Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Rotundamente, categóricamente, no va a haber tala de árboles. Definitivamente quiero que quede claro
en ningún momento se ha pensado la comuna tecleña que existe esa tala de árboles. Les quiero mostrar este planito donde podemos ubicar, podemos ver toda la zona verde punteada, son los árboles de las araucarias. Precisamente decir que el Parque de las Araucarias en ningún momento queremos, como dice el parque, talar lo que son las araucarias. Aquí podemos ver claro donde está la casa, ¿verdad? Que igual la queremos restaurar, ¿verdad? Donde se colocará una biblioteca, donde se podrá gozar, todos los vecinos podrán optar por poder leer, visitar lo que es la biblioteca. Arquitecto. Podemos ver también, sí. Arquitecto, Claro, ¿me escucha? diga, Básicamente, sí. entonces, ¿cuál sería la obra que se va a realizar ahí? Vaya, básicamente lo que se haría es, estaríamos restaurando la casa, como les mencionaba anteriormente, donde estará colocada la biblioteca. Luego tenemos el distrito, ¿verdad? Que el alcalde Roberto Dahuizón lo que quiere es descentralizar la municipalidad y lo que se quiere es que haya una pequeña municipalidad donde se contará con todos los beneficios y con todos los servicios. Ahí tendremos atención al público, tendremos un jefe de distrito, tendremos, digamos, un regente eléctrico, habrán regentes técnicos, servicios sanitarios para el público, servicios sanitarios para los empleados, bodegas, ¿verdad? Okay. En fin, podrán disfrutar, ¿verdad?, de todos los beneficios del distrito. Muy bien, muchas gracias, arquitecto, por sus declaraciones. Entonces, para ir concluyendo con esta entrevista, pues se le puede decir a la población que no se va a talar entonces ningún árbol de este parque por estas obras que va a realizar la alcaldía de Santa Tecla. Perfectamente, se le puede decir a la población que se considere tranquila, no habrá tala de árboles, restauremos lo que es la casa que está ahí, replantearemos todos los árboles y también haremos una remodelación de la cancha de fútbol que ya existe. Muchas gracias, gracias por sus declaraciones. Escuchábamos al arquitecto Patricia Moreno, ella jefa del proyecto que se va a realizar ahí en Santa Tecla y como voz de la alcaldía precisamente para contarnos su reacción después de esta protesta. Vamos a hablar de otras noticias. 4 días lleva derramándose agua potable por la ruptura de una tubería en la intersección de la avenida Bernal y calle Toluca. Habitantes de la zona aseguran que han hecho los llamados respectivos a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados sin obtener respuesta. En minutos le presentamos los logros en materia económica en 2 años del actual gobierno. A 7 días para que se cumpla el segundo año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, su gabinete económico destacó avances, pero también el impacto negativo que está generando la violencia en el rubro. El mandatario aseguró que el país está saliendo del umbral de bajo crecimiento económico y se enrumba a alcanzar la meta del quinquenio de un 3%. Subimos al 2.5 en el 2015 y en el 2016 tenemos planteado tener un crecimiento entre el 2.3 al 2.6. Dijeron que el sector industria ha mostrado mayor dinamismo. La industria manufacturera creció el 3.4%, la industria del transporte y almacenamiento 3.3%, el comercio, hotelería 2.8%. El presidente Serén afirmó que la capacidad de compra de los hogares ha aumentado un 1.7%, producto de la reducción de precios de la energía, la generación de más de 35.000 empleos y demás subsidios. La población ha podido tener
mayor poder adquisitivo y ha generado un mayor consumo. Destacaron el otorgamiento de más de 35.000 créditos equivalentes a 1.437 millones de dólares. También el país se ha vuelto un destino atractivo y competitivo que ha generado 1.255 millones de dólares. Resaltaron que la inversión ha crecido a pesar del clima de inseguridad. Cerramos con una inversión pública de 713 millones en el año 2015. Y la proyección que tenemos para el año 2016 es de 750 millones. El gobierno lamentó el impacto que la violencia ha ocasionado a la economía. Llamaron a los diputados a aprobar los 152 millones de dólares para planes de seguridad, pero aclaró que de no tener respaldo estudian alternativas. Tendrá que sacrificar algunos otros programas que la población se ve beneficiada. Algunos subsidios bien establecidos, programas sociales, etcétera. Las pensiones y los subsidios también han impactado el gasto público. El gobierno aclaró que la deuda pública ya asciende a 15.000 millones de dólares. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cuchco. El Centro Internacional de Ferias y Convenciones firmó un convenio interinstitucional junto a la Corte de Cuentas de la República con el que pretenden facilitar la contratación de servicios para el desarrollo de eventos oficiales. Y en la sección Economía al Costo, Crisia Recinos nos muestra lo más destacado. Muy buenas noches, Roxana, y a usted que nos sintoniza este martes. Todos funcionamos mejor con objetivos. Cuando sabemos hacia dónde nos dirigimos y cuál es la meta, es más fácil visualizar el camino a seguir. En gestión financiera esto no es diferente. Así surgen los bloques de planificación, que tienen que ver con los objetivos a corto, mediano y largo plazo. El primer bloque son los objetivos a corto plazo. Es prácticamente el dinero del fondo de emergencias, un capital para disponer de liquidez que le permita hacer frente a imprevistos o gastos no planificados. La prioridad aquí es conservar el dinero. El segundo bloque son los objetivos a mediano plazo. Aquí se incluyen los planes entre 2 y 5 años, por ejemplo, la educación, los cambios que se harán al vehículo o futuras compras de una vivienda. Este es ya buscando la rentabilidad de los ahorros. El tercer bloque es a largo plazo. Aquí cabrían todo lo que supera el horizonte de los 5 años. Generalmente se identifica con la jubilación. Aquí está todo el riesgo de no tener una buena planificación financiera. Debe tener suficientes ahorros para vivir tranquilo. ¿Sabía usted que un presupuesto familiar habla mucho de la cultura de cada país y de las facilidades que se dan en los estados a sus habitantes? Hoy les presentamos algunos comparativos para que conozca a qué destinan el dinero las familias en diferentes partes del mundo. Mientras los españoles dedican 3.6% de su presupuesto familiar a la salud, en Estados Unidos se dedica el 21% por falta de cobertura estatal. Si hablamos de gasto en comida, en Estados Unidos y el Reino Unido no llega ni al 10% del presupuesto. En Rusia y Sudáfrica, la comida lleva más del 20%. Al mencionar otros gastos básicos como educación, el porcentaje del presupuesto es bajo en países como Suecia o Finlandia, donde el costo es abajo del 0.5%. En el otro extremo está Corea y Colombia, donde se destina cerca del 5% del gasto familiar. Donde es todavía más evidente la diferencia en los estilos de vida es cuando evaluamos los gastos de alcohol y tabaco. Los que más dedican a esto son países como Estonia y Hungría, que se llevan más de un 8%. Los que menos destinan con este fin son Estados Unidos y Corea. Y a nivel mundial, los que más gastan en restaurantes y hoteles son los españoles, que destinan más del 10% de su presupuesto. Con esto finalizamos por hoy Economía al Costo. Sigue en sintonía de Noticiero Hechos. Regreso contigo, Roxana. Más lo bueno, que la sonrisa es contagiosa. Es todo por nuestra parte. Hasta rima salió. Es todo por nuestra parte. Hasta mañana. Buenas noches.